tema de la encuesta que se vio en clase y además ustedes hicieron algunas tareas en CREA con ello. Tenemos que la encuesta, para ser realizada, consta de una serie de pasos o fases. La primera, la elaboración del cuestionario, que es lo que se va a ver en esta instancia, el muestreo, que es el video que sigue, el pretest, que se va a indicar al final de este video, la recolección de datos, la codificación y el análisis. O sea, en esta instancia lo que se va a ver es la elaboración del cuestionario. Por cuestionario, así como también ya se vio en la clase, se entiende una serie de preguntas estandarizadas que se aplican a la muestra de la que se extrajo de una determinada población. Por ejemplo, esto que se ve acá en pantalla es un ejemplo de un cuestionario que también se nombró en clase de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, cuya población está definida por los sujetos entre 12 a 35 años. Se realizó en el año 2018 y de esa población se extrajo una muestra para aplicar este cuestionario. Este cuestionario consta de 32 páginas, tiene una serie de preguntas, además divididas por temas. Por ejemplo, a partir de acá se pregunta todo lo relativo a la educación formal. Esta serie de preguntas son usualmente preguntas cerradas, porque son más fáciles luego de recolectar los datos y también de codificar y también de analizar. Entonces, una vez que elaboro el cuestionario, elaboro la muestra sobre la cual se va a aplicar ese cuestionario, lo testeo a ese cuestionario, voy a recolectar los datos, o sea, aplico el cuestionario, lo codifico, elaboro tablas, realizo una serie de análisis estadísticos con eso. Por ejemplo, en este cuestionario que está acá, las preguntas ya están codificadas. Por ejemplo, ¿asistes o asististe a la educación terciaria? Sí, le voy a asignar el número 1, al no le voy a asignar el número 2. Entonces, luego lo que puedo hacer con esto es contar la cantidad de veces que aparece un 1, contar la cantidad de veces que aparece un 2 y puedo sacar la proporción de personas que en esa muestra asisten a la educación terciaria, y eso después sería extrapolable a la población de la cual la muestra es representativa. Bueno, hoy se va a ver lo que tiene que ver con la elaboración del cuestionario, o sea, el tipo de preguntas que se deben incluir, el orden de las preguntas y la forma de administración. O sea que dentro del diseño de la encuesta se verá lo que tiene que ver con la elaboración del cuestionario. Bueno, el tipo de preguntas que se deben incluir en un cuestionario para una encuesta deben reunir una serie de características, de lo cual se va a ir poniendo ejemplos. Bueno, las preguntas deben ser breves y fáciles de comprender. Como por ejemplo este de lo cual se planteó acá. A ver, otra. ¿Finalizaste educación media? Breve, conciso, directo. Sí, finalicé. No, dejó de asistir. No, está asistiendo. Y además esta serie de respuestas predefinidas son exhaustivas, o sea, reúnen todas las posibilidades de respuesta posibles. Las preguntas deben estar vinculadas a los objetivos de la investigación. Por ejemplo, si me interesa conocer cómo influyen las expectativas de género sobre las orientaciones que eligen los estudiantes en el último tramo de educación media. Entonces la variable género va a ser importante, va a ser relevante de preguntarse en el formulario. Otras variables, si por ejemplo realiza, qué hace en su tiempo de ocio, por ejemplo, tal como está planteado acá el tema, no sería algo relevante. Se debe usar un vocabulario sencillo, no utilizar términos técnicos. Las preguntas cerradas, como por ejemplo estas que están acá, que ya de antemano se dan las opciones de respuesta y además esas opciones de respuesta son exhaustivas, o sea, reúnen todas las posibilidades de respuesta posibles.
acá en este caso, ¿finalizaste la educación media? Sí, finalicé. O la otra posibilidad es que la persona esté asistiendo o que haya dejado de asistir. Esas son las tres posibilidades. Las preguntas cerradas son de más fácil codificación, ¿no? Usualmente también a veces se puede utilizar lo que se denomina una escala Likert, de lo cual esto que se puso acá es un ejemplo. Entonces, si se le fuera a preguntar, por ejemplo, con qué frecuencia usted se conecta a internet diariamente, otra posibilidad de escala Likert, a no ser esta que está acá en pantalla, podría ser muy raramente, a menudo, casi siempre, siempre, por ejemplo, ¿no? La escala Likert usualmente son 5 niveles, 5 opciones. De esto que está acá podría ser, por ejemplo, indique su grado de adhesión ante la medida X tomada por el gobierno, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. También se podría incluir una opción que fuera no sabe, no contesta. En el caso de las escalas Likert a veces también se elimina el término del medio, porque la persona cuando no sabe bien qué responder se tiende a tirar a la opción esa intermedia, que es como la opción de indiferente, digamos así. Mientras que usualmente en un cuestionario las preguntas son cerradas porque son de más fácil codificación, y más cuando tenemos cientos de personas que van a responder ese cuestionario, pero también se pueden colocar preguntas abiertas, o sea, que se da un espacio para que la persona responda en forma corta a esa pregunta. Las preguntas abiertas, por un lado, son más fáciles de elaborar porque ya no tengo que tener en cuenta todas las opciones predefinidas de respuesta, pero por otro lado son de más difícil codificación porque me puede responder prácticamente cualquier cosa la persona. Entonces es más difícil después, ante ese montón de respuestas abiertas que pueden dar, lograr codificarlas en 2 o 3 códigos distintos. Las preguntas que se incluyen en un cuestionario deben ser neutras y no deben incluir la respuesta. O sea, no deben influir en la pregunta sobre la respuesta. Por ejemplo, tal medida del gobierno acerca de tal tema es considerada buena, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que no sería una pregunta neutra. En las preguntas de los cuestionarios tampoco se debe redactar en negativo. Por ejemplo, ¿no le parece que tal cosa? No debería hacerse. Además, no se debe preguntar directamente sobre el tema de estudio. Por ejemplo, en vez de preguntar a una persona, ¿usted es sedentario? Porque también tiene que ver con esto, ¿no? De usar el vocabulario sencillo y no términos técnicos. No todas las personas entienden lo que significa sedentario. Entonces, en vez de eso, ir por los bordes, o sea, hacer varias preguntas para tratar de saber sobre este tema que a mí me interesa. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿usted es sedentario? Puedo hacer varias preguntas, además de esta que ya está acá. Bueno, concurrió a un gimnasio en la última semana, realizó actividades deportivas en los últimos 15 días, en fin, ¿no? Es más sencillo de entender también, en vez de términos técnicos. En las preguntas de los cuestionarios debe haber el principio de la idea única, o sea, se debe preguntar una cosa por vez. Entonces, acá, en este ejemplo que está acá, bueno, usted estudia, usted concurre a un centro educativo formal y le gusta concurrir. Esto es un ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿no? O se pregunta una cosa por vez, o sea, ni las preguntas ni las respuestas pueden referirse a más de un tema a la vez. A su vez se debe tratar de reducir el sesgo de deseabilidad social, o sea, las personas en los cuestionarios tienden a responder lo que queda bien socialmente. Entonces se debe generar un clima o generar en el encuestado un clima tal, una confianza tal con el encuestador, de forma de que pueda responder lo más sinceramente posible a esas preguntas, que en algunos casos son delicadas, como por ejemplo, en este caso, más adelante en este cuestionario, bueno, empieza preguntando sobre la educación formal, después hace preguntas sobre migración, otras sobre trabajo,
y después a lo último va preguntando opiniones de los jóvenes. Entre ellas pregunta cosas relativas, bueno, acá es un ejemplo de una escala, pero no es Likert, pero vamos de 1 a 10, ¿no? Un ejemplo, ¿no? de escalas que se pueden incluir en los cuestionarios. Acá es un ejemplo también de la escala Likert, ¿no? Entonces se pone afirmaciones a los sujetos y acá indican el grado de adhesión a esas opciones, y acá se incluyó la opción de no sabe, no contesta. A lo que se iba era acá, ¿no? Al tipo de preguntas que se realizan. Entonces, por ejemplo, más adelante acá pregunta cosas relacionadas con el consumo problemático de sustancias, por ejemplo, cosas por el estilo que son más delicadas y que están más hacia el final del formulario, después que se generó esa confianza. Justamente se trata de reducir ese sesgo de deseabilidad social, fomentar la sinceridad, tratar de que el encuestado no responda a lo que queda bien. Y además, teniendo en cuenta la población a la que se aplica, siempre esto hay que tener presente, de no abrumar con muchas preguntas. Entonces sí se va a trabajar con, por ejemplo, personas, distintos tipos de personas, hay que tener en cuenta la edad que tienen, el nivel educativo que tienen, para no, además del tipo de preguntas que se realizan, para no abrumar con muchas preguntas, porque también hay un tema de factor memoria. Cuando se hacen las preguntas oralmente y tienen muchas opciones de respuesta, las personas tienden a responder las últimas opciones porque son las que se acuerdan, por ejemplo. Bueno, también en los cuestionarios se debe tener presente la ubicación de las preguntas, de lo cual algo ya se habló acá muy por arriba, la ubicación de las preguntas en el cuestionario. Hay determinadas preguntas que por su naturaleza deben ir al principio, otras al medio y otras al final. Bueno, y acá hay una serie de criterios a tener en cuenta para ubicar las preguntas en un cuestionario. Los números son algo así como de los criterios que se debería tomar en cuenta, ¿no? Las preguntas iniciales deben ser interesantes, sencillas, como por ejemplo acá se pregunta al sujeto: con quienes vive, por ejemplo, cuál es el grado de parentesco con los sujetos, con por ejemplo el tutor, el abuelo, pariente, en fin. Son bastante sencillas de responder. La idea de estas preguntas, de poner este tipo de preguntas al principio, es romper el hielo, generar la confianza por parte del encuestado. Se deben además hacer preguntas sencillas, interesantes, que no provoquen un retraimiento por parte del encuestado que afecte que después se responda a las demás preguntas. Se busca transmitir confianza de esa forma. Las preguntas clave, o aquellas más comprometedoras, son aquellas que van en el medio del formulario, o en el tercio medio, como aparece acá, después que se generó ese ambiente distendido. Por ejemplo, tal como se decía más adelante, bueno, acá en este cuestionario se hacen preguntas genéricas, preguntas que no son muy comprometedoras, como por ejemplo si asiste o no a educación formal, cuántos años dejó de asistir, si repitió algún año, en fin. Son preguntas que para el encuestado, y teniendo en cuenta la población, en este caso de 12 a 35 años, que no generarían una reacción negativa, ¿no? Y acá pregunta, por ejemplo, hay un módulo de migración, pregunta dónde nació el sujeto, para saber si existe o no predisposición migratoria en los jóvenes en ese tramo. Tal como se indicó también, después se empieza a hacer preguntas más comprometedoras, por decir así, ¿no? Bueno, acá específicamente este módulo
preguntas sobre opiniones de los jóvenes, como por ejemplo: piensa en los ricos de Uruguay. ¿Crees que la razón principal por la que son ricos es porque, bueno, y ahí marcar o encerrar alguno de los números estos según la respuesta? Se le dicta a la persona las opciones de respuesta y bueno, se encerraría las opciones que dio el sujeto. Por ejemplo, acá hay una parte donde se pregunta el módulo relativo a sustancias, por ejemplo, un tema más delicado, más comprometedor por parte del encuestado, está casi al final, ¿no?, del cuestionario. Entonces, por ejemplo, sin importar si has consumido o no, ¿cuál fue la última vez que te ofrecieron para comprar o te invitaron para no consumir? En este caso, cigarrillos o tabacos para armar, ¿no? Y así con el resto de sustancias. Pues alcohol en realidad empieza con las sustancias lícitas, justamente para generar esa confianza. Y después va nombrando otras sustancias más adelante. Después que ya se hicieron preguntas más sencillas, menos comprometedoras, se distribuyen secuencialmente las preguntas de forma que formen una batería. Por batería se entiende un conjunto de preguntas relativas a una misma cuestión. Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo acá en este módulo es una batería de preguntas, todo sobre el mismo tema, en este caso el consumo de sustancias. Es una batería de preguntas todas relativas a la misma cuestión. Las preguntas amenazantes al final del cuestionario. Este módulo de victimización, conflictos con la ley y discriminación podría ser considerado un ejemplo de preguntas amenazantes hacia el final del cuestionario, ¿no? Porque en algunos casos preguntas sobre actividades que serían consideradas faltas o actividades delictivas. De ahí que después que se generó todo ese clima de confianza, como que va aumentando en un gradiente de intensidad del tipo de preguntas que se van realizando. Finalmente, en un cuestionario se deben también tener presente los métodos de administración. En este caso, la encuesta de adolescencia y juventud se hizo cara a cara. Pero hay otra forma de administración. Puede ser, por ejemplo, telefónica, el nombre es autodescriptivo, o la autoadministrada. La persona recibe, por ejemplo, el papel del cuestionario, lo rellena en su casa y después lo manda por correo a la agencia encargada de codificar esos datos y de analizar esos datos. Autoadministrada también puede ser que recibe un link, por ejemplo, recibe un link, lo rellena y lo envía. Para saber el método de administración, cuál es el más adecuado, se deben tener presentes las características de la muestra y por ende de la población que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, si ya de antemano sé que es una población que por sus características, como por ejemplo lo puede ser el nivel educativo, puede ser que no entiendan alguna de las preguntas que se plantean, no sería lo más recomendable hacer una encuesta autoadministrada. Si es una población que por sus características pueden ser reacios ante una encuesta, como por ejemplo personas de la tercera edad, no sería recomendable una encuesta telefónica. La encuesta cara a cara tiene también sus desventajas. Por ejemplo, una de ellas es la reactividad del encuestado. La presencia del encuestador tiene también aspectos positivos, pero como aspectos negativos que puede influir en las respuestas que da el encuestado. Como aspecto positivo, bueno, tiene eso, ¿no?, que puede aclarar algunas dudas que surjan sobre las preguntas que se plantean. Entonces, para ver lo de los métodos de administración del cuestionario, lo ideal es tener presente las características de
de la población y de la muestra a la cual se va a administrar. Entonces, así breve, para cerrar, lo que se vio en esta instancia fueron las fases de una encuesta. Se nombraron al principio las fases de una encuesta, que son la elaboración de un cuestionario, el muestreo, el pretest, la recolección de datos, la codificación y el análisis. En esta instancia se vio el diseño, dentro del diseño de la encuesta, el cuestionario, el tipo de preguntas que deben incluirse, las características que deben tener, la ubicación de las preguntas en el cuestionario y cómo debería ser el método de administración teniendo en cuenta las características de la muestra. El muestreo se va a ver en la instancia siguiente a esta, y también tenemos una fase de la encuesta que es la fase del pretest. Por pretest se entiende cuando se va a testear el cuestionario, o sea, yo puedo tomar personas que tengan las mismas características de la muestra y de la población que se va a estudiar. Puede ser un vecino, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, pero que no sea una persona que vaya a participar de la investigación. Estoy testeando antes de aplicar el cuestionario. Y ahí lo que voy a hacer es aplicarle a 2 o 3 personas, por ejemplo, ese cuestionario y ver qué me dicen esas personas. Bueno, no entendí tal pregunta, esto me resultó medio confuso, me pareció muy largo, no entendí tal reacción, me parece que esta pregunta debería ir antes de la otra, por ejemplo, tener presente esas cosas que me dicen esas personas para eventualmente cambiar algunas preguntas que se plantean en el cuestionario. En el caso tanto en el caso de la encuesta, o sea, mediante el instrumento cuestionario, así como de la entrevista, mediante el instrumento de la pauta de entrevista, el pretest siempre hay que realizarlo. Sirve para eso, ¿no? Para testear cuán óptima o de forma cuán óptima se hicieron las preguntas de ese cuestionario y eventualmente cambiarlas.